Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Como siempre es un gusto estar transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas para el mundo. Y bueno, el día de hoy estaremos abordando el Día Internacional de la Justicia Internacional. También contaremos con la nota informativa de Erika Vázquez desde Comunicación de Foca y desde El Salvador con Radio Victoria. Muchísimos saludos, compañeras, hasta Cabañas. Les recordamos los números en cabina a través de CIMAC Radio. Es el 55-3508-4761. Repito, 55-3508-4761. Muchísimas gracias por estar en esta plataforma maravillosa de CIMAC Radio y seguir toda nuestra programación. Y bueno, antes de empezar con toda esta información, nos vamos con una melodía. Muchas gracias por estar sintonizándonos a través de Violeta Radio. Como siempre es un placer estar transmitiendo a través de esta radio maravillosa que nos crea puentes de comunicación y no muros. Como había mencionado, estás escuchando Las Moradas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. El Día de la Justicia Internacional conmemora la histórica adopción del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998 y destaca la importancia de continuar la lucha contra la impunidad y de llevar justicia a las víctimas de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el genocidio. El Estatuto de Roma permitió constituir la Corte Penal Internacional, un órgano judicial permanente encargado de juzgar los crímenes de genocidio y crímenes de guerra. Esta celebración es un recordatorio para todos los estados comprometidos con una justicia justa e imparcial para las víctimas de los peores crímenes de todo el mundo. Es necesario asegurar con urgencia el apoyo continuo al sistema de justicia internacional. Es también un recordatorio para los principales defensores de la Corte, la sociedad civil, con el firme compromiso con el que lograron el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Ahora deben promover un sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma que funcione para todos. La justicia internacional representa el compromiso de la comunidad internacional con la protección de los derechos humanos, la dignidad humana y la promoción de la paz y la reconciliación. Busca asegurar que aquellos que cometieron delitos graves no puedan evadir la responsabilidad y que las víctimas obtengan reparación y justicia. Para la República Dominicana, este día es una oportunidad para reafirmar su compromiso con el sistema de justicia nacional y su adhesión a los principios de justicia global. Como miembro de la comunidad internacional, el país ha demostrado su voluntad de cooperar con los tribunales internacionales y ha ratificado tratados y convenios relacionados con los derechos humanos y el derecho humanitario. Para Teleuniverso al Día, Maylin Columbier.
Erika Vázquez, nos comenta. El índice global sobre la tortura, OMCT, junio 2025, revela que entre 2019 y 2024 se registraron 2.881 casos, con 3.506 víctimas durante detenciones, incluyendo tortura para obtener confesiones, coacciones para acusar a terceros o confesiones forzadas. La imputación de que esta práctica está estrechamente vinculada con la fabricación de culpables muestra la magnitud del problema que se extiende a nivel global. La OMCT clasifica a México con el alto riesgo de tortura. Entre los factores estructurales que fortalecen esto, la militarización, la seguridad, el uso de arraigo y la prisión preventiva oficiosa, así como la detención arbitraria en etapas tempranas del proceso penal, crean condiciones propicias para abusos y tortura. Pese a contar con marcos legales adecuados, la Convención contra la Tortura, Ley General, su implementación es lenta y no efectiva, con escasa persecución penal y reparación para las víctimas. La impunidad estructural y pocas condenas. En 2023 se registraron 4.592 investigaciones por tortura, pero solo 8 condenas. Solo el 0.39% de los casos llegó a la justicia. El artículo de opinión en El País señala que 6.226 carpetas en 2022, apenas el 1.31% tuvieron judicialización y que la falta de peritajes médicos o psicológicos afectó al 81% de las víctimas. Human Rights Watch añade que solo el 16% de las investigaciones penales se resolvieron en tribunales en 2022 y enfatiza que abusos estatales, incluida la tortura, siguen siendo tolerados. Hay una urgencia de exclusión de pruebas ilícitas. La ONU, en México, instó el 26 de junio a que todas las pruebas obtenidas con tortura sean excluidas y que se implementen mecanismos judiciales independientes y técnicos desde la etapa inicial del proceso penal. Dicha exclusión está respaldada por normas internacionales y asociaciones entre tortura, falsos culpables y erosión del debido proceso. Algunos avances. Con perspectiva de género y justicia internacional, la magistrada mexicana Socorro Flores Liera, en la CPI, impulsa el enfoque de género en casos de crímenes de guerra y lesa humanidad, enfatizando que muchas víctimas son mujeres o niñas y requieren atención diferencial. En México, también hay toneladas de precedentes como el caso Campo Algodonero, 2009, y que la sentencia Mariana Lima Buendía fortalecen el uso de perspectiva de género en casos de violencia sexista, estableciendo estándares obligatorios para investigar y sancionar la violencia de género. La tortura en México es una violación sistémica de derechos humanos, facilitada por normas de seguridad y un sistema judicial débil que no garantiza condenas ni reparación. Frente a esto, organismos internacionales exigen rechazar pruebas ilícitas y fortalecer mecanismos técnicos e independientes. Los avances en perspectiva de género e impulso judicial internacional ofrecen rutas para una lucha más efectiva contra estas prácticas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Históricamente, los estados, cuando no estaban de acuerdo con algo, se iban a la guerra. Pero el mundo internacional se fue civilizando, primero con la Sociedad de Naciones y luego con la creación de las Naciones Unidas, y se decidió que la guerra, el uso de la fuerza, no podía ser un mecanismo de solución de controversias internacionales. Entonces, las disputas internacionales hay que resolverlas de otra manera un poco más civilizada, y una de estas maneras es que la controversia se someta ante un tribunal. Pero esto no puede hacerse ante un tribunal de un estado, porque supongamos que está Venezuela y Colombia y se somete el caso en un tribunal venezolano, pues este tribunal no sería suficientemente imparcial. Lo mismo si es un caso que se somete entre Venezuela y Colombia en un tribunal colombiano, no sería suficientemente imparcial. Tampoco serviría someter el caso ante Ecuador, por ejemplo, ante un tribunal ecuatoriano, porque sería como ir en contra de uno de los principios más importantes del derecho internacional, que es que todos los estados son soberanamente iguales. Si otro estado decide frente a otros dos, es como que este otro estado es más importante. Por eso hace falta un tribunal internacional que pueda decidir las disputas de derecho internacional que se generan entre estados. El primer tribunal en cumplir esta función de manera permanente era la Corte Permanente de Justicia Internacional, que era un órgano de la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Sociedad de las Naciones, pues este tribunal dejó de existir y lo reemplazó la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas y se creó al mismo tiempo que se creó la Organización de las Naciones Unidas. Solo que en vez de estar en Nueva York como la sede principal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia está en La Haya, en los Países Bajos. Al ser un órgano de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia puede conocer de casos de cualquier país, no importa la región. La Corte se rige por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es un anexo a la Carta de Naciones Unidas. Cuando el Estado ratifica la Carta de Naciones Unidas, está aceptando también el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte tiene dos funciones. La primera es resolver casos contenciosos y la segunda es dictar opiniones consultivas. Con respecto a la primera función, la Corte Internacional de Justicia tiene la obligación de determinar si ocurrió o no una violación al derecho internacional público y cuál de los dos estados partes del caso es responsable por esa violación. Las disputas que puede resolver la Corte Internacional de Justicia pueden ser de cualquier tema de derecho internacional público, desde cómo se delimita una frontera hasta cómo se cumplen con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Pero las disputas son solo entre estados. Nunca una persona puede someter un caso ante la Corte Internacional de Justicia, ni tampoco la Corte Internacional de Justicia puede juzgar a una persona. Siempre tiene que ser que un estado demande a otro estado. Sin embargo, los estados tienen que además haber aceptado la competencia de la Corte para conocer casos. Con solo ser miembro de las Naciones Unidas no es suficiente. Hace falta que el Estado reconozca expresamente la competencia de la Corte, ya sea de una manera abierta, que emita un reconocimiento de competencia para todos los posibles casos, ya sea con respecto a tratados específicos o incluso con respecto a un caso particular. Las sentencias que emite la Corte Internacional de Justicia son de cumplimiento obligatorio para las partes de esa controversia. La segunda función es dictar opiniones consultivas, donde la Corte explica cuál es el estado del derecho sobre un tema en particular, pero no determina si ocurrió o no una violación del derecho internacional.
Las solicitudes de opiniones consultivas pueden ser presentadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros órganos o agencias de las Naciones Unidas. Tanto en sus sentencias como en sus opiniones consultivas, la Corte Internacional de Justicia se refiere frecuentemente al derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, actualmente hay casos pendientes ante la Corte sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y sobre la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Muchas gracias. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. El trabajo sexual en El Salvador no es tipificado como un delito a nivel nacional, pero tampoco se reconoce como una labor legal. Esto deja miles de mujeres en el limbo legal, sin estabilidad ni protección. Miles de mujeres en este país ejercen el trabajo sexual para sobrevivir. Sin embargo, su historia rara vez se cuenta, menos en tiempos como estos, cuando el régimen de excepción les empuja al silencio. Que nos trataran así como queremos que nos traten, trabajadora sexual. Según ONUCIDA, en el país hay más de 20,000 trabajadoras sexuales. Muchas son madres solteras, migrantes internas, mujeres trans o sobrevivientes de la violencia. Desde marzo de 2022, El Salvador vive en un régimen de excepción. Lo que en principio se vendió como una medida para combatir la violencia de las pandillas ha terminado afectando a sectores pobres y excluidos. Según Cristosal, al menos 6.800 denuncias de detenciones arbitrarias y abusos han sido presentadas. Entre las víctimas también hay trabajadoras sexuales. Pero los impactos van más allá de las capturas, nos explica Aide Laínez, una trabajadora sexual en El Salvador. Nos ha afectado bastante porque ha habido cierre de hospedajes, de negocios, ¿verdad? Porque han andado revisando si la gente tiene permisos para funcionar. Por ejemplo, cuando hablamos del centro histórico, a las compañeras no quieren que estén en la Plaza Barrio sentadas ni paradas porque dicen que damos mal aspecto a la ciudad, ¿verdad? Entonces solo quieren gente turista. Aide cuenta que hay algunos espacios en los que se les permite permanecer, pero la amenaza de ser capturadas en el marco del régimen les persigue en cada esquina. El CAN las anda sacando cada rato y siempre les andan diciendo que les van a aplicar el artículo 1 de la ordenanza contravencional. Y también el estado de excepción violenta derechos, ¿verdad? Violenta derechos laborales, derechos de circulación de las TS. Hay discriminación también por el hecho de ejercer el trabajo sexual. En cuanto al acceso a la salud, también se ha vuelto más difícil. Muchas trabajadoras corren el riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual debido a los retrocesos en el derecho a la salud para estas mujeres. No hay, ¿verdad? Nadie. Antes el ministerio hacía donación de lubricantes y condones para MTS. Ahora no, ¿verdad? No hay nada de eso. Las organizaciones que trabajan en la prevención, como Flor de Piedra o ASPID, han denunciado que durante el régimen de excepción muchas brigadas comunitarias dejaron de operar. La salud sexual pasó a un segundo plano. Aide incluso habla de que no se les quiere atender en los espacios de salud destinados para el sector. Las clínicas bicis que habíamos logrado que hubieran 20 clínicas bicis a nivel nacional, pues ahora funcionan entre comillas, ¿verdad? Pero ya no hay la especialización que habíamos logrado, que hubieran doctoras a favor de que trataran bien a las trabajadoras sexuales, a las personas, a las mujeres trans, a las mujeres con VIH, a los hombres gays, ¿verdad? Que nos trataran así como queremos que nos traten, trabajadoras sexuales. El régimen de excepción ha agravado una crisis de derechos
que ya existía: la marginación, el estigma, la violencia institucional, pero a pesar de todo, Aide sigue en pie. Todas las personas debemos de caminar juntos, donde se respeten los derechos para todas las poblaciones, incluyendo a toda la diversidad sexual. Aide solo es una voz entre miles, voces que hoy no solo enfrentan el prejuicio, sino también el silencio impuesto por un sistema que no las reconoce y que no las cuida. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala, des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Como siempre hacemos un cierre de programa. El día de hoy estuvimos abordando el Día Internacional de la Justicia Internacional. Entonces, estamos viviendo en este año una serie de eventos, cada día uno peor que el otro. Este 2025 de verdad lo empezamos con todo. Y precisamente hablando de justicia internacional es lo que menos hay en este momento con todo lo que está pasando en Palestina, el genocidio, en Ucrania, en Estados Unidos con las personas migrantes, en América Latina con las crisis económicas, lo que está pasando en Pakistán, en fin. En cada parte del mundo está pasando algo que está cambiando la historia. Este 2025 será para recordar. Muchas cosas se están moviendo en el mundo. Muchas cosas se están cambiando. Muchas cosas van a cambiar. Ojalá que algunas de esas sean para bien. Todo se está moviendo de manera muy rápida. Y todo fue a través de la actitud y la prepotencia y el nada inteligente presidente Trump de poner en jaque a la población en América Latina y dejarnos a la mano de una tercera guerra mundial que estamos presenciando cada vez más y más y más cerca. Y precisamente por eso estamos levantando la voz a través de los espacios alternativos, que no hay tantos, para expresar precisamente que debemos de prepararnos
emocionalmente, económicamente y mentalmente sobre las consecuencias que puede traernos una tercera guerra mundial para todo el planeta. Desde bombas nucleares, miles y millones de personas muertas, todo lo que afecta en cuestión del alma para las personas, esta tragedia que solamente las provoca los seres humanos, y de verdad que es tan triste y tan frustrante al mismo tiempo ver cómo los hombres, porque generalmente son los hombres, y cuando hablo de los hombres me refiero a masculino, provocan todas estas guerras que no sirven para nada más que para dañar al mundo, contaminar el alma de los seres humanos y dividirnos más de lo que ya estamos. Entonces, todo está cambiando, todo está en un camino tan oscuro que ojalá podamos ver la luz al final del túnel, porque sinceramente cada vez se pone más complejo y más difícil. Y aún así, hay muchos como nosotras y muchas otras en otros colectivos del mundo que luchan por hacer algo diferente, poner un granito de arena para contrarrestar toda la maldad que existe dentro de este mundo, que es demasiada. Y bueno, los derechos internacionales son los que nos deberían de regir dentro del planeta como seres humanos, con derecho a la salud, a la educación, a la asistencia médica, a un trato digno, a los recursos naturales, pero no es así. Nos quedamos siempre en un porcentaje muy corto y al mismo tiempo con unas expectativas muy altas. Entonces, con esto cerramos el programa de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Tómense un cafecito a nuestra salud. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.